Bien. Jesús y los discípulos regresan al Monte de los Olivos, fue lo que leímos del versículo de la predicación pasada que repitió ahorita Baldo. Y aquí Jesús les da la triste noticia de que pues, esta misma noche lo van a abandonar. En Ezequiel 34, Dios prometía que pues, Él vendría a buscar a las ovejas descarriadas de Israel. Pero aquí Jesús cita Zacarías 13:7, en donde menciona que el pastor iba a ser herido y que las ovejas se van a descarriar. En otras palabras, van a dejar solo a Jesús y va a morir solo. Todos se van a ir por su cuenta, ¿no? Pero noten cómo Jesús les afirma que aunque los discípulos lo van a abandonar a Él, Él no los va a abandonar a ellos, sino que, si se dieron cuenta, les dice, pues cuando resucite, pues nos vemos en Galilea. Así de sencillo, ¿no? Va a pasar por una noche muy difícil, pero muy fácilmente les avienta pues esa indirecta, muy directa de pues nos vamos a ver bastante pronto, ¿no? Nos vemos en Galilea en cuanto resucite. Pedro aquí pues nuevamente trata de separarse, ¿no? Del resto del grupo. Ay, todos ustedes me van a abandonar y ¿qué dice Pedro? No, yo no te voy a abandonar. Los demás igual y sí, pero yo no. Yo no te voy a abandonar. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Pues Pedro, pues, los demás me van a abandonar, igual que tú, pero tú aparte, a diferencia de ellos, tú me vas a negar esta misma noche, antes de que el gallo cante. ¿Y qué dice Pedro? No, ¿cómo crees? ¿No? Y dice, primero muerto que negarte. No, hasta se exalta más aquí, pobre Pedro. Es muy probable que pues, nosotros nos identifiquemos con Pedro en esta situación, ¿no? A veces leemos estas historias y si uno se proyecta a la historia, a veces uno piensa, no, pues si yo estuviera ahí, no, yo no lo dejo. O sea, yo sí, con Jesús hasta el final, pues es Jesús. Yo sí no lo negaría, yo sí no lo traicionaría, yo sí no lo entregaría. Pero pues, la verdad, si somos honestos con nosotros mismos, pues lo más seguro es que vamos a correr igual. Nuestra reacción tal vez sería exactamente la misma que ellos. Tal vez en la cultura que vivimos, la situación en la que estamos nos ha hecho sentir pues tan seguros que pues tal vez sea imposible realmente para nosotros imaginar lo que significaría arriesgar nuestras vidas por falta de voluntad de negar a Jesús. No nos persiguen, entonces es muy fácil decir, no, sí, yo estaría ahí al pie de la batalla. Pero si nos estuvieran persiguiendo, pues ¿cuál sería la situación? Lo cierto es que la actitud de Pedro demuestra una cosa importante, y esa es que es más fácil morir por alguien que vivir por ese alguien. Morir es fácil, cualquiera lo va a hacer en algún punto. Y es fácil morir, y más si te llevas unos cuantos contigo en el proceso, que es lo que va a tratar de hacer Pedro más al ratito, con un machete, ¿no? Su cuchillo ahí, su espadita. Pero es difícil vivir por alguien. Y lo vemos claramente aquí en el jardín de Getsemaní. ¿Qué es lo que les pidió Jesús a los discípulos? Una, que se quedaran, pero aparte de eso, ¿qué más les pidió? Que oraran. ¿Y qué más? Que velaran. Que velaran y que oraran. Algo sencillo. Nada más hay que velar, hay que orar. ¿Qué fue lo que no pudieron hacer? Ni velar ni orar pudieron hacer. ¿Ven cómo es difícil vivir por alguien? Ni siquiera algo tan sencillo como velar y orar pudieron hacer. Pero siendo sinceros con nosotros mismos, ¿a poco no estamos igual? ¿Cuántas predicaciones, los que han estado incluso en varias iglesias, hasta con más razón, ¿no? ¿Cuántas predicaciones o clases no hemos escuchado en nuestras vidas de que debemos estar alerta? Es decir, que tenemos que estar velando y que debemos de orar constantemente. Yo creo que pues muchas, pero pocas veces estamos velando y por eso seguimos cayendo en pecado. Y a veces decimos, es que no sé por qué peco tan seguido. ¿Estás poniendo atención? Mario hace rato lo ejemplificó claramente con lo de un hoyo. Pasa que a veces cuando uno va manejando, pues sí, ¿no? A veces uno sí ve el hoyo de lejos porque uno va poniendo atención a la calle y dice, no, pues lo esquivo. Pero cuando a veces vas platicando con alguien, es cuando de repente, ¡pum!, sientes el golpe y, híjole, el amortiguador, la llanta, y a ver qué va a pasar, ¿no? Hay descuidos. Pero si uno está realmente poniendo atención al manejar, pues difícilmente vas a caer en un hoyo cuando aparece de la nada. Así es Manzanillo, pues
Más bien latinas a la carretera, porque hay más hoyos que calle. Entonces, hemos escuchado muchas veces este mensaje, pero pocas veces estamos velando y pocas veces oramos. A veces ni siquiera para agradecer por la comida del día. Menos si son 3 veces al día, pero pues, aunque sea una, pero a veces ni siquiera una vez oramos. Y luego decimos, es que yo no sé por qué me va como me va. Pero no tenemos esa relación constante con Dios, ¿no? Aquí vemos cómo Jesús les pide varias veces que oren. ¿Por qué? Porque está afligido. ¿Pero qué hacen ellos? Se duermen. Cuenten los versículos, ¿no? El versículo 40 les dice que vino a Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Luego leemos el 43 y dice que vino otra vez y los halló durmiendo. Luego en el 45 dice que vino otra vez y les dijo, ¿todavía siguen durmiendo? 3 veces seguiditas. Eso al momento de escribir un manuscrito, eso es un desperdicio de tinta y de papiro cuando tienes que escribir algo tantas veces en una sola hoja. Lo que indica que hay un gran problema que hay que poner atención. Porque si ya se repitió 3 veces, esto es importante. ¿Qué es lo que Él les pide? Que oren. ¿Qué es lo que ellos hacen? A mimir. 3 veces en tan pocos versículos los encuentra durmiendo. Y aquí tal vez Mateo nos está queriendo preguntar algo a nosotros. Y es algo que aquí hace rato Valdo ya también nos preguntó muy sutilmente. Pero es algo que quiero que piensen. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Ya estás haciendo lo que Jesús te encargó? ¿O todavía sigues durmiendo? Valdo aventó la pedrada con la de hacer discípulos. Y dijo, ya nos encargó algo. Y ese es uno de los encargos. ¿Cuántos discípulos tienes? Y entonces ahí empieza el silencio sepulcral en el que nos vamos a meter en la historia. Piensen un rato. Ahora, creo que es fácil ver el lado de ellos, ¿no? Porque cometen errores como nosotros. Es muy fácil identificarse con estos personajes porque dicen, no, pues sí se parece a mí. Pedro es igual de bocón que yo, ¿no? Pues sí es cierto, yo también haría lo mismo. Yo también diría, no, sí, a la muerte contigo y... No, pues ahí nos vemos. Como que sí se puso difícil. Acaban de cenar ellos, nos podemos identificar con ellos, ¿no? Acaban de cenar. ¿Y qué es lo que pasa aquí en Manzanillo cuando comemos pesado? Te da sueño. Ah, el mal de puerco. ¿Y qué es lo que quiere hacer uno? A mimir, vámonos a dormir. ¿A quién no le ha pasado que cenamos y empiezo a dar clase y se empiezan a dormir? Ya se le olvidó, güey. Ya, es que hace mucho que no pasa eso. Sí, ya. Pero incluso sin haber cenado, ¿no? Incluso durante el día se duermen en mi clase. No tiene por qué ser de noche. No, pero la verdad podemos entenderlos. Porque nosotros también pasamos por situaciones así. Si por ejemplo desayunáramos antes tal vez del culto, nos estaría pegando medio feo el sueño al momento de ir empezando, ¿no? Por eso quiero que en lugar de ponernos en los zapatos de ellos, que es lo fácil de identificarse, hay que ponernos en los zapatos de Jesús un rato en esta historia, o más bien en sus sandalias. Varias veces les ha advertido que lo van a matar. Ya llevamos bastante tiempo en Mateo y varias veces les ha dicho, oigan, me van a matar. ¿Y qué es lo que dicen los discípulos? Ay, no, Jesús, no digas eso. Piensa positivo, eso no te va a pasar. Ya están tratando de evitar que lo vayan a matar. Pero era una realidad inevitable. Jesús ya había hecho enfurecer a los líderes una y otra vez. ¿Y qué es lo que ellos querían? Matarlo. Y lo van a matar más adelantito en la historia. Ahora piensen también en lo que hemos ido viendo desde el mero principio de Mateo. Porque aquí como que Mateo nos empieza a resumir la historia que empezó a contar desde el inicio en forma de ecos. Y ahí es donde viene lo que hemos estado estudiando Lupita y yo. Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, el diablo lo llevó a un monte para mostrarle los reinos del mundo y para tentarlo. Aquí Jesús está en un monte, debatiéndose la mayor tentación de todo su ministerio. Si seguir adelante con esa misión, sabiendo que lo van a matar, o mejor ahí muere. Aquí la dejamos y yo me voy vivo. Cuando Jesús comenzó a enseñarles a los discípulos la diferencia entre su reino y los reinos del mundo, subió a un monte y les predicó unas bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Fue en ese monte en donde los discípulos le piden una cosa, que les enseñe a orar. Y es aquí en un monte donde Jesús les pide ahora a ellos que oren por Él.
Es hora de que pusieran en práctica la enseñanza que vimos en el capítulo 5 y 6 de Mateo. Pero en lugar de orar, se duermen. Fue en un monte donde Jesús separó a Pedro, a Jacobo y a Juan de entre los demás discípulos para hacer algo especial frente a ellos. ¿Se acuerdan qué era? Empieza con trans, pero no es algo progresista. Eso, la transfiguración. Transversal. Y es en un monte donde vuelve a separar a estos tres hombres. Dice que jala a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Los separa a ellos tres para estar con ellos en su momento más vulnerable. Jesús les dice, ¿no? Mi alma está muy afligida hasta el punto de muerte. O sea, yo siento que me estoy muriendo de lo que me está pasando. Y les pide que se queden con él velando mientras él está orando. ¿Qué es lo que Jesús ora durante esta noche de agonía? Pues que si es posible no sea asesinado, pero que a final de cuentas, sea lo que sea que suceda, pues que a final de cuentas sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pues salvar a la humanidad del problema que nosotros metimos en el inicio, en el jardín del Edén. Y Jesús entonces, así como Adán y Eva, está siendo tentado en un jardín para dejar las cosas tal cual están y salvarse el cuello él, o salvar a todos los demás, incluso si eso le va a costar la vida. Diría el meme de Peña Nieto, aquí les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Qué decisión tomarían ustedes? ¿La de Adán y Eva o la de Jesús? Pasa una hora orando y va a ver cómo están orando sus mejores amigos y los encuentra durmiendo. Quiero que imaginen algo. Imagina que estás muy mal de salud y estás preocupado por lo que sea que puedas tener, todavía no sabes qué es. Y te llevas a tus tres mejores amigos a que te acompañen a ver los resultados del análisis. El doctor te mete a un cuarto y antes de cerrar la puerta le dices a tus amigos, porfa, estén orando para que los resultados pues, sean favorables. Y cierras la puerta. Siente la angustia de no saber qué es lo que te va a decir el doctor. Imagínatela. Siente la angustia mientras el doctor está abriendo un sobre en donde vienen tus resultados. Y el tiempo se te hace eterno, ¿no? Ay, es que lo pegaron con mucha baba. Siente la angustia mientras el doctor lee en silencio y le cambia de repente el semblante. Y te empiezas a imaginar, híjole, creo que no va bien esto. Siente la angustia de que el doctor te diga, tienes a lo mucho 6 horas de vida. Ya te dejó caer la noticia pesada. Y sales del cuarto en shock. Y ves a tus amigos durmiendo. O en el teléfono. En el teléfono. Jugando. En lugar de haber estado orando por un resultado diferente. Eso es lo que Jesús sintió esa noche. 3 veces. Y 6 horas aproximadamente es lo que va a pasar colgado sobre una cruz antes de morir. Si eso no les mueve algo por dentro, entonces creo que nos hemos vuelto muy insensibles a lo que Jesús tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos estar aquí con una segunda oportunidad. Jesús viene a los discípulos y los ve durmiendo. Y le dice a Pedro, ¿no pudieron velar 1 hora junto a mí? O sea, para la cena sí estaban bien prendidos, ¿no? Pero para orar, nada. Jesús les había enseñado en el Sermón del Monte algo importante, a que oraran lo siguiente: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y aquí les vuelve a recordar, velen y oren para que no entren en tentación. La falla en los discípulos no está en el hecho de que no puedan mantenerse despiertos, sino en el hecho de que no están orando. Cuando es de noche y uno está ocupado haciendo algo, pueden pasar las horas sin que uno se dé cuenta de que ya está amaneciendo, porque estás ocupado. Pero si no tienes nada que hacer y te dicen, no, pues mantente despierto de aquí hasta el otro día. Ay, pero pues, si no hay nada que hacer, sí te empieza a dar sueño y te quedas dormido, nada más por la pura aburrición. Pero ellos tenían algo que hacer y no lo hicieron. Por eso cayeron una y otra vez en la tentación de dormirse. Cuando te sientes tentado de hacer algo malo, ¿cuánto oras? O se te duerme el gallo. Y dices, no, pues ojalá se pase la tentación sola. Seguimos adelante al hoyo. A veces ni oramos. Queremos que las cosas sean diferentes, pero nosotros no hacemos algo para que sean diferentes. Durante la cena Jesús había compartido con sus discípulos la copa
que representaba su sangre que iba a ser derramada en la cruz. Y aquí Jesús vuelve a orar. Y así como Jesús les enseñó en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro, a orar por la voluntad del Padre, Jesús le dice: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, pues hágase tu voluntad. Nuevamente regresa a los discípulos. ¿Y cómo los vuelve a encontrar? Dormidos. En la barca, por allá del capítulo 8 de Mateo, Jesús dormía mientras estaba el caos de una tormenta que los amenazaba con matarlos, ¿se acuerdan? Los discípulos, pues obviamente, cuya carne es débil, como aquí en Getsemaní, pidieron a Jesús que los salvara. Nos vamos a ahogar, sálvanos. Ahora en este jardín, cuando el caos del mundo entero está amenazando el reino de Dios, ¿qué están haciendo los discípulos? Durmiendo. Lo cual nos indica que no han aprendido cuál es el verdadero peligro. Al igual que las vírgenes de la parábola del capítulo 25, que ya vimos también en Mateo, los discípulos están dormidos en lugar de estar preparados. Como dice el autor Stanley Hauerwas, que al dormir se refugian en los sueños y fantasías que siempre nos tientan como modos de escape de la realidad de la agonía de Jesús. ¿Será que eso es lo que hacemos todos nosotros para no confrontar el verdadero problema en nuestras vidas? ¿Nos dormimos? A veces es más fácil decir: híjole, hoy me fue mal, vamos a dormir ya, que mañana será otro día. ¿Y qué vas a cambiar para que el día siguiente no sea así? No, a dormir, hay que consultarlo con la almohada primero. Se nos hace muy fácil dormir para escaparnos de que yo tengo que hacer cambios, para que las cosas cambien. En la última ocasión Jesús ya ni siquiera los despierta. Los ve dormidos y mejor se regresa. Regresa a enfrentar solo esa agonía por la que él estaba pasando. La oración, según nos está enseñando Mateo aquí, es la alternativa al sueño. Al orar admitimos que no podemos solos. Orar hace que nuestra vida se vuelva vulnerable ante Dios, que es el que sí puede usar nuestra vida para algo más grande de lo que nosotros podríamos imaginar. Orar no es para pedir cuál es mi voluntad y que Dios se alinee a esa voluntad. Orar es decir mi voluntad, pero para alinearla a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús hace. A través de esa última oración, Jesús sabe que la hora ya llegó. Entonces va hacia sus discípulos y les dice: ¿todavía están durmiendo y descansando? Y dice: vean, la hora ya llegó. ¿Se acuerdan que todas las veces que les estuve diciendo que me iba a morir, ya llegó el día? Y hubieran podido aprovechar el tiempo para estar ahí como amigos, ayudando al amigo, pero ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a dormir. ¿Qué es más importante, mi cansancio o tu amigo? Pues el cansancio aparentemente. Les dice: la hora ya ha llegado, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Y les dice: levántense. Y noten cómo están exclamaciones ahí en el versículo. Está haciéndolo en forma de... está alzando la voz, está gritando: levántense, vamos. Miren que el que me va a entregar, ahí viene. Noten cómo les dice vamos, ¿no? Está en plural. Jesús todavía se sigue dirigiendo a ellos como nosotros. Él todavía se incluye entre el grupo, aunque el grupo ya lo hizo a un lado. Recuerden lo que decía hace rato. Él prometió que no los iba a abandonar. Ellos ya lo están abandonando en sueños, pero él todavía sigue ahí y lo sigue incluyendo en el vamos. Y todavía hay algo que hacer. Ahora imaginen por un momento a los discípulos, ¿no? Todos adormilados, los acaba de despertar con gritos, ¿no? Se están despertando ante estos gritos de Jesús y pues empiezan a voltear a buscar con los ojos, ¿no? Todavía entrecerrados, ahí es como de, caray, ya llegó el traidor que lo va a entregar, ¿quién es, no? Todos hace unas horas habían pensado, pues cualquiera puede ser, pero pues nos dormimos, ¿no? Entonces ahora sí ya vamos a despertar a ver quién es el que falta y quién es el que viene a entregarlo. Por fin vamos a saber quién es el traidor. Tal vez necesitamos que esas últimas palabras de Jesús resuenen un poco más fuerte en nuestra cabeza. Levántense, despierten, velen, oren. Está cerca el que lo entrega. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, pues la misma que hicieron los discípulos durante la cena. ¿Acaso seré yo, Señor? Pero la pregunta no es para que quede ahí flotando en el aire. Ya sabemos la respuesta. Claro que soy yo. Día con día soy yo el que lo traiciona. Pero háganse esa pregunta para mantenerse honestos con ustedes mismos en las fallas que tienen día con día.
Y oren para no entrar en tentación. Y oren para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, así como en el cielo. Y oren para decirle a Dios, perdón. Mereces un mejor amigo del que yo estoy siendo ahorita. Voy a tratar de ser mejor para ti. Los que ya somos cristianos, ya hicimos ese compromiso. Y hemos fallado. Pero tenemos la oportunidad día con día, mientras sigamos vivos, de reafirmar esa relación, de regresar a esa amistad. Los que todavía no, pues hemos decidido ser cristianos, todavía no nos hemos bautizado, pues ahí está la puerta abierta, está la opción abierta, ahí está el mar abierto. Es cuestión de que digan cuándo, ¿no? También está la boquita. Entonces, la opción ahí está. Los que ya tenemos la relación con Dios, hay que seguirla fortaleciendo. No nos durmamos. Hay que velar, hay que orar, hay que estar en comunicación con Él. Los que todavía no hemos sido bautizados, todavía no tenemos esa relación, ahí está abierta. Tú nomás dinos cuándo te zambutimos. ¿Alguna duda o comentario?